El doctor nos llamó y tal. Bueno, él dijo, no hay nada que hacer, resígnense, porque de verdad, o sea, Juan estuvo conectado al 100 al ventilador, o sea, él no respiraba nada. Nada, por su propia cuenta. Nuestros hijos nacieron el mismo día. Y es duro porque cuando le escribía yo sentía ese temor que ella me iba a decir. Los doctores nos llaman a una junta médica. Mira, no sabemos cómo explicarte, pero la malformación no está. A Juan Andrés hay que operarlo. Es un milagro de Dios. Además, porque tuvimos muchas, no sé, apariciones. Y es bello cómo Dios obra y uno no se da cuenta en el momento. Como les dije, mi esposo no es tan católico, tan creyente, pero él siempre me decía que cuando él iba a la clínica en las noches, él se le aparecía un tipo. Entonces él me dice que cuando yo camino el pasillo de la terapia intensiva, yo veo que adelante siempre va alguien con un maletín y tal, y un sombrero. Entonces, Salir de la clínica con el bebé en los brazos y los globitos, pero ¿qué pasa cuando todo cambia? Cuando tienes que dejar a tu bebé en cuidados intensivos, coronarios o simplemente en la incubadora porque no se va contigo a casa. Y hoy en la confesada del mes tenemos una súper amiga y mamá especial que nos va a echar el cuentico de cómo son esos días de ir a casa sin tu bebé. ¡Bienvenida! Bienvenida, Albita. Te Cuéntame queremos, bien, mala Albita, junta. te queremos. un poquito menos mala junta. Bueno, ¿por dónde comenzar? Sí, toda mamá tiene la ilusión, obviamente, de salir de la clínica con su hijo en brazos. En mi segundo embarazo, ese no fue el caso. El caso es que la habitación estaba decorada hermosa, porque mi hermana además trabaja en globos. Entonces podrán imaginar que habían globos por todos lados. Esperábamos al varón de la casa, soñado, esperado, anhelado, rebuscado. Y lamentablemente, o bueno, ahora lo veo como una enseñanza, esa no fue mi situación. Juan Andrés salió, o sea, hicieron la cesárea y de una vez se tuvo que ir a cuidados intermedios. Y posterior a eso, a ya terapia intensiva, donde fue entubado y toda la cosa. Y bueno, estuvo ahí por 18 días. Albita, ¿qué Wow. sentiste al momento del diagnóstico? Bueno, Ya va. Te lo ajá. preguntaron, ¿te enteraste antes, durante o después? No, o sea, lo que pasa es que fueron varias cosas. La cesárea estuvo ahí como que medio complicada. Yo me recuperé, y estando en la habitación, que bueno, esperen al bebé, el bebé no llega, tal. No, bueno, es que está un poquito malito, es que lo vamos a tal. El diagnóstico de él realmente me lo dan al día siguiente. Entonces, al día siguiente, llega la doctora, la intensivista, maravillosa, con un libro del año de las cavernas, así, el año de las cavernas, y me dice, mira, esto es lo que tiene tu hijo realmente. Lo que tenía mi hijo es una cosa que le da a un niño de, no sé cuántos millones de niños en el mundo. ¿Cuál es el nombre del diagnóstico? Se llama malformación adenomatoidea quística pulmonar. Escríbanla aquí porque no la voy a repetir. Escríbanla ahí. Ok, Alba, ya va. Tú no sabías, o sea, tú te enteraste en el momento en que tuviste al niño. Sí, exacto. Bueno, tú no te enteraste porque tú estabas en recuperación. Ajá, exacto. Yo estuve en reposo antes de la cesárea porque tenía una pérdida Ok. de líquido, no sé qué, pero el embarazo estaba todo bien. Cuando él nace, ajá, él lloró, tal, todo bien, a mí me terminan de cerrar, no sé qué, tal. Cuando yo me despierto de la anestesia, que llego a la habitación, me dice mi esposo, que el bebé está allá porque tiene un quejido al respirar. Ok. Y ese quejido al respirar se fue intensificando a medida Ok. que O fueron sea, durante pasando la Porque tengo- las gestación horas. no. Porque tengo entendido No. que, o sea, se puede diagnosticar durante el embarazo. Sí, lamentablemente No fue tu mi caso. O sea, a pesar de que tuve un control exhaustivo durante el embarazo, porque yo me veía con una neonatóloga 2 veces a la semana, una neonatóloga, prenatóloga, no sé, bueno, Ajá, ya sí, borré no, cassette, Ujú. no se vio nada, sino hasta que él nació, ni siquiera ese día, sino al día siguiente. O sea, porque él empiezan como que a hacer un tratamiento para una infección respiratoria y tal, no sé qué, y después es que en la tomografía se ve en los tumores en los pulmones. Ok, ¿Y ese cuánto nombre tiempo larguísimo tuviste que ahí? dijiste son tumores en los pulmones, para hablar en Sí, criollito, pues sí, el que es no como sabe que, término. ajá, como que los pulmones son así como un triangulito y los de él se veían como un tubito y una pelota, un tubito y una pelota. Entonces, la solución a ese diagnóstico era, como había un pulmón más afectado que el otro, era quitar ese pulmón y dejar la mitad del otro. O Ok. sea, Qué, más o menos así. wow, qué Todo fue. eso te lo dijeron tú
en ese momento? Alborotada ahí hormonalmente también por la cesárea, por todo lo que Totalmente. conlleva dar a luz. ¿Y Y cuánto sin tiempo contar tuvo que Andrés? tenía, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo tuvo Andrés en cuidados intensivos? Estuvo 18 días entubado ahí, en la Alba, terapia intensiva. ¿qué fue lo que más te dio paz en ese momento en donde estabas pasando todo esto que te tomó por sorpresa? Bueno, no sé si paz o fuerza. Era que a mí me esperaba mi hija en la casa y estaba esperando a su hermano, que lo había buscado y se lo había pedido al niño Jesús por años. Entonces, o sea, eso era como que mi fuerza de Tu llegaba fortaleza. a la casa, hija, tu hermano lo está cuidando el doctor, él va a salir bien y tal, hay que esperar unos días, sus pulmoncitos no están bien y tal. Y bueno, así íbamos todos los días porque, Pero te fuiste muy allá. Yo quiero saber en ese momento en que te dan de alta de la cesárea y te tienes que ir ya con tu pijama a tu casa y dejar al niño ahí en cuidados. sí, y con los globos. Y con También. los globos sin el niño. Sí, Ok. sin el niño. ¿Qué sentimiento tuviste ahí? Bueno, ese día convulsioné, ese día. Wow. Del Yo choque no quería que me respondiera eso. que tenía, sí, o sea, de verdad yo no me quería ir. Yo Eran decía, muchas bueno, cosas juntas, eran muchas además, cosas juntas, además claro. en ese momento era pandemia, la gasolina súper escasa, o sea, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo voy a volver cada vez a la clínica a verlo, la cesárea, la cosa? Entonces, gracias a Dios que convulsioné y se me bajó la hemoglobina también y me dejaron un día más en la clínica. Ah, tú lo hiciste a Entonces, propósito. sí, bueno, sí, o sea, la doctora y yo, doctora, no, que no, me estoy muriendo, tal, déjeme un día más. Pero bueno, ya luego que me fui, bueno, es difícil, sí, ya ahora lo puedo contar sin llorar, porque Juan Andrés siempre fue alimentado con lactancia materna exclusiva, entonces yo día y noche, cada 2, 3 horas, me sacaba mi lechita y se la íbamos a llevar en la mañana, en la tarde y en la noche. Em, pero bueno, siempre, siempre, de verdad, estuve apoyada por mi esposo, Es Muy importante importante. eso. que es demasiado importante, porque él siempre se mantuvo como muy cabal, muy, esto va a pasar, tenemos que pedirle a Dios, esto es una prueba, tal, no sé qué. Tan es así que las enfermeras me decían, mira, yo creo que tu esposo tiene que ir al psicólogo, o sea, porque él tiene que llorar, o sea, no es normal que él esté Tiene que así. Estaba muy drenar. positivo, está Sí, bien. sí, y él, o sea, vamos a hacer todo lo necesario, tal, pídele a Dios. La intensivista también me decía, mira, yo hago mi parte médica y tú pídele a quien tú quieras. Claro, él Que eso, tratando de darte a ti la tranquilidad que tú necesitabas, sí, pues, No, porque pero qué bueno que él obviamente tenía esa él lloraba fortaleza. Qué encerrado. bueno que él tiene esa sí, fortaleza para brindársela a ella, porque te imaginas los dos claro, mal. llorando, o sea, iba a ser una locura. O Claro, sea, los dos ahí exacto. Pero él arrastrados, fue, pues o no. sea, milagrosamente, y no es por nada, Andrés, te quiero burda, pero milagrosamente el hombre fue la roca en este Sí, caso. claro, totalmente. Y las enfermeras siempre nos decían, mira, aquí en la terapia intensiva pasan dos cosas. O el matrimonio se une más o se separa. ¿Por qué? Porque la mamá siempre quiere tener a su hijo como sea, o sea, en una silla de rueda conectado a una bomba de oxígeno, como sea. Y el papá es más como que, mira, o sea, no. Pero en este caso, cuando a Juan Andrés lo desahucian el 2 de julio, No, no te creo. sí, a mí el doctor me dijo, mira, o sea, nos dijo, el doctor nos llamó y tal, otro doctor, dijo, mira, aquí no hay nada que hacer, o sea, 3 días nada. después de nacido. Sí, claro. Él De dijo, verdad. de verdad. Y el 3 de julio cumpleaños de mi mamá, entonces por ahí imaginar, yo decía, Dios mío. Bueno, él dijo, no hay nada que hacer, resígnense, porque de verdad, o sea, no hay nada que hacer. Ese día, claro, Andrés estaba preocupado por cómo me iba a sentir yo. Me dijo, ¿qué piensas que tiene? Yo le dije, mira, vamos a arrodillarnos y en este momento tú y yo le vamos a pedir a Dios que si esa es su voluntad, nosotros la vamos a aceptar, que se lo lleve. Pero si lo va a dejar, que me lo deje sano, porque de verdad yo no quería tener un niño, o sea, no corras, se te va a ir el oxígeno, te va a poner azul, o sea, no, ni por mi familia, ni por mi hija, ni por él, o sea, sabes, preferí soltar. Y bueno, después, el 4, 5, por allí, 6 de julio, Juan Andrés empezó como a reaccionar favorablemente porque empezaban a bajar los niveles de oxígeno. Juan estuvo conectado al 100 al ventilador, o sea, él no respiraba nada, 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 nada por su propia cuenta. Le hicieron exámenes de, obviamente, o sea, de todo. También tenía una comunicación en el corazón intraventricular, Añadido a los de los pulmones. añadido a lo de los pulmones. Tuvo un neumomediastino, que es líquido en los pulmones, tenían que hacerle una punción, al final no hubo, o sea, no hizo falta porque él fue evolucionando. Y bueno, no, ustedes lo veían ahí, o sea, bueno, no lo vieron, ¿no? Pero si No. lo veían en la incubadora, parecía que no tenía nada, porque era un muchachote, grandote, tal, no sé qué, pero bueno,
está pasando por todo eso, pero eso también le ayudó a que o sea, la doctora decía, este niño se va a salvar porque es que mira cómo se mueve, es que mira, no le ha dado fiebre, y las enfermeras que bueno, son un sol de cosas En ese momento bellas. que se arrodillaron a pedirle a Dios, ¿qué sentiste? Esa paz como que Dios te dijo, cálmate o Sí, yo siempre estuve acompañada por Dios, o sea, yo siempre he sido una persona creyente y de mucha fe. Pero bueno, en ese momento, o sea, obviamente mi fe se puso, o sea, que ahorita a mí me dicen cualquier cosa y yo, o sea, pídele a Dios. Claro. Solamente pídele a Dios se porque intensificó? sí, totalmente. Y la de mi esposo, que a pesar de que él es creyente y tal, era así como que, bueno, un creyente pasivo, pues. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, a él también pasaron muchas cosas mágicas y maravillosas dentro de la fe que pues ahora está mucho más cerquita de Dios. Sí, yo sé, yo lo recuerdo a él que él habla del tema y él dice, no, es que es un milagro. Sí, claro, porque es que cuando Juan Andrés empieza a evolucionar, no sé qué, o sea, claro, yo siempre llegaba a la clínica así, a ver como que se murió o no se murió. O sea, tú Wow. estabas a la Ajá, expectativa. se murió Y o no claro, se porque murió. lo desahucian y en qué momento ellos, los doctores cambian de parecer, ¿por qué piensan? Ellos lo estaban medicando igual, aunque ya lo habían desahuciado, pero ¿por qué empezó Claro, él pero a a evolucionar? él no lo desahucia su intensivista, sino otro doctor Ok, que no estaba en la clínica por el tema COVID, pero que había visto los exámenes, no sé qué y tal, y no, o sea, no era su médico tratante. Incluso su médico tratante era, o sea, con más fe que, bueno, pues. ok. Y el pediatra, también, él me decía, o sea, no lo vamos a mover de aquí porque en medio de ese desastre, nosotros conseguimos, gracias a nuestros amigos, pues que a Juan Andrés lo pudieran trasladar en una ambulancia a Caracas a ver qué se podía hacer, pero el pediatra me dijo, mira, si lo trasladamos, ahí se va a terminar de La morir. presión, claro. Ajá, entonces vamos a dejarlo aquí a ver, o sea, ¿Cómo tratar de avanza? estabilizarlo y tal, y a ver, porque lo otro era la operación, pero el doctor de aquí no lo quería operar. O sea, el pediatra que estaba aquí, o sea, él así como que, bueno, y yo obviamente lo entiendo porque era un riesgo demasiado grande. Claro. Claro. Entonces, bueno, nada, él empieza a mejorar y ese día, cuando yo llego a visitarlo, la doctora me ve y yo dije, Dios mío, se murió. O sea, pero yo decía, pero claro, yo le tomaba todos los días fotos al ventilador. Y yo en mi ignorancia veía, bueno, antes estaba en 99, ahora está en 89. Aquí bajó algo, esto está mejor. Porque teníamos un intensivista que estaba a veces de guardia que decía, tu hijo no está bien, si estuviera bien no estuviera aquí. Entonces, bueno, Ay, qué también esa Es dosis fuerte. no sé, de claridad, también Ujú. le agradezco ahora, Sí, claro. ¿sabes? A veces Porque a es necesario. veces entonces te crean falsas expectativas y y es al final peor. es verdad, Claro, claro, ¿sabes? sí. Está ahí porque está mal. Sí, cierto. Si no, Sí, claro. ajá. Eso lo veo después, obviamente. Ujú. ¿Cómo Exacto, en el momento definirías tus días en la clínica, Alba? Mis días de que iba y venía, Sí, ujú. todos esos días. agonizantes. O sea, yo siempre estuve como, ¿Sientes que sufriste mucho? sí, sufrí porque yo tenía que aguantarme las lágrimas en la casa. Me sacaba la leche día y noche. Escuchaba el monitor sonar, pi, pi, y ya, el pi, como que cuando me dormía escuchaba que se moría. Otra vez me despertaba. Y así estuve todos esos días. Sin contar que muchas veces no había gasolina, llegábamos con la luz prendida a la clínica porque no hay gasolina. O sea, nosotros casi que, bueno, no sé, denos la cola en un burro. Yo quiero irme Queremos, caminando de aquí hasta queremos allá. ir. Y Y aparte no te tenías dejaban una pernoctar. cesárea. Sí, con Aparte. una cesárea no podías pernoctar. Las visitas en realidad eran una vez al día. Nosotros pedíamos que nos dieran dos, porque además, claro, era el COVID, entonces era todo súper estricto, pues. Dos, y Andrés a veces se escapaba en las noches y lo dejaban pasar. Por lo menos como que ay, en la ventanita y a la primera puerta, pues son como varias puertas. ¿Tuviste a alguien que te apoyó en ese momento? O sea, aparte de tu esposo, del entorno Sí, familiar, la amistad, no sé, alguien. sí, bueno, todos mis amigos y luego me enteré que mis hermanas, y mis cuñados, o sea, digo después porque, bueno, esos días yo estaba así un poco como, Nublada, claro. ajá, y no respondía al teléfono y tal. Ellas hacían guardia para quedarse en la clínica día y noche, que si algo pasaba, pues estaba alguien Avisar ahí de rápido. una vez Tener en la una clínica respuesta Qué bonito para... ese inmediata. apoyo de la familia, ¿no? Sí, totalmente, Y sin que tú lo supieras. Sí, no, 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 claro. Y además el grupo ellos habían hecho un grupo de WhatsApp y ellos mismos se turnaban, se llevaban el café, todo. Yo estoy aquí con esta Este, piel No, chinita y yo no le podía chinita y ni se me vuelve a preguntar. erizar y se me vuelve a erizar. Yo también estuve, ¿viste? claro, obviamente, pero es que, no, y muchísima gente que después yo, o sea, yo decía, ay, ¿cómo se enteró fulanita? No, es que me escribió, pero de verdad los primeros días, o sea, a mí se me borró, o sea, se me borraron muchas cosas. O sea, Claro, no me tu mente acuerdo no de algunas estaba cosas. clara para esas cosas en ese momento. Sí, sí, claro, tú estabas porque estábamos posparto los dos. Es que eso fue lindo porque nuestros hijos nacieron el mismo día
Cierto. Y fue duro también. Claro. Llora tú, porque viste, yo me estoy portando bien y yo estoy llorando. Pero nosotras estábamos tan conectadas. De hecho, nosotras nos decimos tocaya. Es por eso, porque nuestros hijos nacieron el mismo día. Teníamos hasta la misma pijama, Teníamos la sin misma saber. pijama, sin saber, en lugares diferentes. Estábamos en países distintos y yo le decía, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el bebé? Entonces mandaba una foto y tenía la pijama puesta y yo le digo, yo también. No, y y le estuvimos mandaba en la el misma. pozo también. Tuvimos el reposo. O sea, todo fue, gracias. Yo voy a acabar los papelitos de aquí. Estoy portándome aquí juiciosamente, ¿vieron? Y es duro porque yo sentía que si yo no le escribía a ella o cuando le escribía, yo sentía ese temor que ella me iba a decir. Sí, claro, Claro. se murió. Ya. O sea, Sí, que sí, sí. Entonces es duro también para la persona que está afuera tratar de ser ese roble para la persona que lo está viviendo. sí. Pero- No, y más teniendo el bebé, pero después celebramos el año y fue divertido. Qué bueno. Fue muy Primer divertido, año es juntos, verdad. sí. es Es- verdad. Después estoy de la cumpliendo tormenta años. llega la calma. Totalmente. En Sí. ese momento, ¿cuándo llegó la calma para ustedes en su hogar? Bueno, la calma llegó ese día que les digo que llegué a la clínica y la doctora me dice, mira, devuélvete a tu casa. Y yo, y entonces, y me dice, y busca la maleta porque te vas a habitación con Juan Andrés. O Entonces, sea, ya lo iban a sacar de ahí. Sí. Eso fue como papelillo. sí, claro. Entonces, mi cara, me imagino que fue pálida porque ella me dijo, no iba a decir una grosería, pero no la voy No a decir. importa, la No, puedes dila, decir. dila. Dijo, ¿qué te vas a cagar? Claro. No, si yo estoy lista y tengo fe y tal, ¿y tú qué? Andy, Ujú. busca tu ropa y te vas a habitación con Juan. O sea, todos mis miedos, no se imaginan, de verdad, lo que puedo sentir ahí. Yo le decía, no, por favor, déjalo más días aquí. Yo quiero que esté bien. serio? Yo Me imagino. o sea, Claro, la debe ser propia un miedo loca. total que me lo llevo a mi casa y Ahora ahora me qué lo voy llevo a y yo, hacer. ¿cómo lo No, cuido? Entonces ella me dijo, no, mira, tranquila y tal, te vas a ir con una de las enfermeras a terapia intensiva y bueno, y ahí, o sea, te vas a la habitación con las del piso, las de pediatría, más No vas a estar la sola. exacto, sola no estaba. Obviamente yo no pegaba ni un ojo, o sea, era así. Y de paso a Juan Andrés le cambiaron la vía central en ese momento porque iba al piso, entonces bueno, o sea, como que a las habitaciones se podía agarrar otra infección y tal, y él estaba recibiendo un tratamiento súper fuerte. Entonces le cambiaron la vía y bueno, comenzó el martirio de los días en la habitación y la vía que cada vez que le ponían el antibiótico, la vía se reventaba. Tan chiquitico, Claro, claro. parecía un colador. Ay, mi Él nació como un cuarto cosito. bate así como, y quedó bueno, como un pero. Bueno, también ahí tuve a las enfermeras que estaban ahí siempre apoyándome. Y luego, cuando a Juan le hacen el control para ver que ahora está estabilizado, vamos a ver qué va a pasar con los pulmones, los doctores nos llaman a una junta médica. Y bueno, la junta médica es, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? Y ahora qué va a pasar es, mira, no sabemos cómo explicarte, pero la malformación no está. A Juan Andrés no hay que operarlo, no sabemos qué decirte. O sea, ella es la como presidenta de los radiólogos de no sé qué tal. No entiende. Ella dice, o sea, no puedo creerlo. Yo, Alba, no puedo decir que fue un mal diagnóstico porque yo vi las imágenes las mandamos a un doctor en Costa Rica que ha tenido esos casos, que ha operado, a un doctor en Estados Unidos que también, o sea, no sé. O Entonces, sea, las imágenes que estuvieron en un principio, en los 2 días de nacido, ya no no, estaban. en todos los primeros días porque lo iban chequeando rayos X, no sé qué, Todos los todos días. los días, sí, todos los días. La cardióloga, todo, le hacían las terapias porque, bueno, como que para ir vigilando todo. Los pulmones se veían sanos. Sanos, así, sanos. O sea, estamos hablando que tus oraciones fueron escuchadas, Alba. Sí, las mías y las de un montón de gente que Sí. ustedes ni se imaginan, o sea, no sé, religiones que yo ni había escuchado nunca, de verdad, que pidió por Juan Andrés, que oró por Juan Andrés, que ofreció Juan Andrés y bueno, ¿Y sí. qué sentiste? O sea, ¿cómo fue ese momento? Aparte de No, Dinos la felicidad, por verdad, supuesto. No, yo tenía mucho miedo, o Tenía sea, En yo ese dije, momento tú dijiste que fue un mal diagnóstico, no era mi hijo el de él, No. o qué. no, Nunca lo mira, ¿Sabes lo que te pensaste. dijeron? sí, le soy sincera, o sea, yo hasta, no sé, hace un año, 2 años, yo con miedo voy a hacerle un rayos X a Juan Andrés. Ok. O sea, de verdad, y en la clínica me dicen, no puedo creer que este sea el mismo Juan Andrés que nos hizo correr, me dice el radiólogo. O sea, No, no que tienen Todavía que puedo sientes verlo. ese temor Sí, claro. de o que sea, capaz está escondido. sí, o sea, una cosa así que es miércoles, los primeros días, o sea, los primeros años de vida le daba gripe y yo quería llevarlo para la clínica, Hospitalizado, hospitalícenlo, por favor. póngale oxígeno, no sé qué, o sea, la loca, pues. Pero bueno, sí, nada, fue así. Cuando recibieron esa noticia espectacular, obviamente,
sí, no lo podíamos creer, obviamente, el doctor dijo, bueno, vamos a dejar 2 días aquí más, por si acaso, para terminarle de poner el tratamiento y tal. Y, y bueno, luego se van a su casa. Yo- y yo, bueno, ¿están seguros que nos vamos a la casa? Y nos fuimos a la casa, esa parte yo no la sabía, esa la sabía nada más Andrés, para ver qué iba a pasar, qué iba a evolucionar, Ok. si de verdad esas eran las imágenes, si todo iba a marchar bien, si había algo más que no habíamos visto, que los doctores no habían visto. Pero bueno, para gloria de Dios, Gloria a Dios. Juan Andrés es un niño que a sus casi 6 años de edad nunca más ha sido hospitalizado, nunca más ha tenido más que una gripe normal de los niños. Y nosotros, bueno, ese día ella me dijo, ¿tú ves quién le pones el milagro? ¿Puedes, Ujú. puedes definir que Juan Andrés es un milagro de Dios? Sí. Sí, puedo definir que Juan Andrés es un milagro de Dios. Este, además, porque tuvimos muchas, no sé, apariciones. Ajá, sí. Como les dije, mi esposo no es tan católico, tan creyente, pero él siempre me decía que cuando él iba a la clínica en las noches, él se le aparecía un tipo, y él me decía, Alba, yo veo un tipo cuando voy, y yo dije, bueno, nada, este chamo está, claro, estamos todos mal, Estás pues, delirando. o sea, obvio, ¿no? Y yo, bueno, sí, pero un día pasamos por ahí por Plaza Mayor, y él me dice, Alba, ese es el tipo que a mí me sale, ¿quién es él? Y yo, ¿pero qué tipo? Entonces él me dice, es que cuando yo camino el pasillo de la terapia intensiva, yo veo que adelante siempre va alguien con un maletín y tal, y un José sombrero. Gregorio. Ay, madre, que Entonces se me paró. yo le digo a él, Andrés, ese es José Gregorio Hernández, y él me dice, pero ese no es de otra religión, para no entrar en detalles. Y yo le digo, no, chico, Cónchale, Andrés, él por es de la Andrés, iglesia por católica. Bueno, sí, Andrés, cuando escuches esto, Hay que bueno, yo sacarle un te Yo lo chiste veía a con un todo. sombrero, pensé que era de otro lado. Y él me decía, pero eso no, y yo le digo, no, y me dice, pero yo le digo, pero ¿cómo que lo ves? Entonces me dice, sí, es que yo lo veo y yo lo veo en la clínica. No puede ser, o sea, porque en la clínica no hay nada y tal por el COVID. Y yo, bueno, nada. Total que cuando Juan Andrés sale, yo tenía una tía que estuvo con COVID malita cuando estuvo Juan Andrés y ella me decía, mira, yo a lo mejor no me voy a salvar, pero Juan Andrés se va a salvar y lo va a salvar José Gregorio Hernández. Yo tengo ese mensaje guardado de ella. En efecto, ella se murió de COVID en esa época y bueno, mi hijo sobrevivió. Luego, en las primeras salidas de nosotros con Juan como familia, fue a Caracas, Andrés tenía un cliente allá tal, y la persona le dice a Andrés, mira, tú sabes que yo tengo que donar unas lámparas para una iglesia. Sí, porque es que yo soy muy creyente de José Gregorio Hernández. Y Andrés, y me dice, ay, ese es el tipo, ¿verdad? Sí, el tipo. El tipo. Resulta que Andrés le echa el cuento, mira, no, él dice, bueno, lo voy a llevar donde el padre y tal, para que ay, le lleven a Juan y tal. Bueno, fuimos donde el padre Geraldino, que es el que lleva el milagro de José Gregorio Hernández, que eso lo supimos después, obviamente. Y el padre dice, mira, le voy a dar a Juan la reliquia de un huesito de su mano. Y para sorpresa de todos los que estábamos ahí, Juan Andrés era un bebé, no sé, tendría 9 meses, medio gateaba, 10 meses, 11, y le da la reliquia y la reacción de Juan fue darle un beso. Ay, chamo, qué lindo. Entonces, bueno, sí, ahí nosotros como que, bueno, sí, como que Dos sí más es dos un son cuatro. milagro, sí, como que sí es un milagro y tal. Y, y bueno, desde ahí, ¿sabes? Hemos sido como más creyentes siempre. Y Juan Andrés, donde lo ve, o sea, donde ve la Lo imagen, reconoce. dice que es el doctor. O sea, cuando Juan Andrés empezó a hablar, también tenemos un amigo que también murió y él le regaló una imagen de José Gregorio Hernández, que es la que tenía en mi casa. O sea, porque no tenía más, pues no es que yo creía antes en él ni nada. O sea, sabía que él hacía sus milagros y tal, pero No eras devota de no él, era pues. devota así como decirle, bueno, yo por ejemplo soy devota de la Virgen del Valle. Y Juan Andrés cuando empezó a hablar, él decía, el doctor, el doctor. Y donde Juan ve alguna imagen, él dice, por lo menos ahorita estuvimos en Caracas y ya Juan está grande, va a cumplir 6 años. Y dijo, el doctor José Gregorio Hernández. Wow. Qué Entonces, impresionante, de verdad. O sea, estamos qué clarísimos que bello. los milagros existen porque Total. Juan Andrés es uno de ellos. Cuando llegas a tu casa, que ya estás con Juan Andrés, ¿cómo se vivió eso? Ya que tú tenías una hija y ese posparto tuvo que haber sido totalmente diferente a este. Totalmente. Y puedes diferenciar entre los dos. ¿Qué fue eso que viviste con él? ¿Fue todo más rápido? ¿Fue todo más lento? No, bueno, con Juan Andrés todo ha sido totalmente diferente. Él vino a enseñarme que la vida lleva otro ritmo que no es el mío, totalmente. Con Marcela, primero, bueno, era hembra, fue parto natural, yo estuve bien todo mi embarazo, manejé hasta el
casi que fui a dar a luz manejando. Ujú. Con Juan Andrés todo fue diferente. Una barriga pequeña, de reposo, y cuando todo el posparto también. O sea, de paso, como les dije, estábamos en pandemia, no podíamos salir a ningún lado. Entonces ahí solo nosotros, Marcela eléctrica, quería cargar Claro, al el hermano hermanito. que siempre Ujú. soñó, lo quería abrazar. Yo, no toques, no, Fue difícil ese parecíamos, momento. sí, o sea, de verdad, mi esposo y yo parecíamos dos locos con la pobre niña, o sea, y ella, pues, ¿Ella cómo se sintió? no, al principio estaba, no sé si celosa o miedosa, ¿saben? Pero Marcela es una niña muy noble Y madura. y madura, sí, y ella fue entendiendo poco a poco que, bueno, que su hermanito había estado muchos días cuidado por el doctor, por su pediatra, que ella lo ama, entonces le decía, Hernán está cuidando a Juan y tal. Entonces empezó como que a bajar también y la ansiedad que traíamos nosotros. Claro, ustedes se lo explicaron como, Sí, como se lo padres, explicamos. claro. Y sin contar también que a nosotros, o sea, Juan y a mí nos dan de alta un martes en la clínica y Andrés le da COVID el jueves. Ay, qué lindo. Entonces le dio COVID, Nada lindo. mal, mal, o sea, Oye, madre, no sale de una pantalla en otra. sí, exacto, o sea, mal que, o sea, Andrés estaba así con oxígeno y tal, yo me tuve que ir, Tu Obviamente te fortaleza tuviste es que ir. yo me tuve que ir Te del mudaste. Me apartamento, ¿te acuerdas? acuerdo. Me tuve que ir porque nosotros estábamos en un apartamento de 2 habitaciones, todos allí, tuve que sacar a la enfermera porque obviamente le iba a matar con el COVID también a la señora, o Ay, sea, Dios mío. y nos fuimos Marcela, Juan Andrés y yo a casa de mi mamá, que bueno, que es más grande, tal, no Más sé qué, cómodo. más cómodo, y dejamos a Andrés ahí, con la Aislado. ahí aislado, con la Aislado por muchacha el que me COVID. ayudaba, gracias a Dios que no le tenía miedo al COVID, porque esta que está aquí le tenía miedo al COVID. Definitivamente es muy fuerte. Y tú, gracias a Dios, tuviste una red de apoyo y bueno, los medios para hacer también Claro. todo lo que hiciste en pro a tu hijo. ¿Qué le dices a esas mamás que están pasando ahorita por ese momento, que están ahí con su bebé al lado de la cama o viéndolo, no sé, en la incubadora? ¿Qué le dices? Yo les diría que las oraciones siempre son escuchadas, que a veces pensamos que Dios no nos escucha. Dios, el que crean, en el Dios que ustedes crean, pero siempre nos escucha, solamente que debemos estar listos y por eso es que Él no nos da cuando nosotros lo queremos, sino cuando realmente estamos preparados para recibirlo. Que tengan mucha fe, si están ahí en la terapia intensiva, que lo visiten todos los días, que le pidan ahí con fortaleza y que pidan cosas claras. ¿Por qué? Porque a mí me dijo alguien en ese momento, pídele a Dios lo que realmente quieres. Y yo le pedía, Dios, yo quiero a mi hijo sano y salvo. No quiero que me dejes a mi hijo como sea, sino sano y salvo. Y tarde o temprano, eso es lo que yo tuve también. Y así fue. Y así fue. Y con respecto a la parte monetaria, o sea, sí, es muchísimo más difícil y yo ahora pido el doble por esas personas, porque efectivamente yo estaba en una clínica y aún así había cosas que no se conseguían y pedimos manos ayudas, sí, ayudas, manos ayudas, y las recibimos y esa es otra cosa también, es necesario pedir ayuda, o sea, Que no tengan y miedo de que pedir no ayuda. tengan miedo de pedir ayuda porque hay muchísimas personas dispuestas a ayudar. El que menos Sí. te lo imaginas te va a ayudar, ¿sabes? Y también hablarlo, porque entonces muchas mamás, o sea, yo después me enteré, es que mi hijo también estuvo en terapia intensiva, pero es que yo no lo conté. No, o sea, no tiene nada malo. No tiene- Cuéntalo. Además, eso también es como sanador y liberador. Y liberador. Y también buscar ayuda psicológica. O sea, yo les digo, o sea, y todavía se le digo, vaya para terapia, vaya para el psicólogo, a su hijo ahora, porque es mi caso, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, el foniatra. Y Lo eso ha cambia. sea venido, disculpa, necesario. a raíz Sí, a raíz de lo sí. que le pasó A raíz del que estuvo ahí, Juan Andrés tiene hiperlaxitud, que es bajo Ujú. tono muscular, y todo su proceso fue totalmente lento. O sea, el Ok. proceso de gatear, el proceso de hablar. O sea, digo lento en comparación a las Otro. A las estadísticas. Claro, claro. estadísticas generales. Ajá, las estadísticas generales. Porque él habla, él Sí, camina, él corre. claro. No, es Pero, es o sea, pilísima. no, bueno, claro, ahora dice hasta groserías, Pilísima. ¿no? Pero, No tenemos que decir ese detalle, pero ajá, también aprendió pero, o eso. sea, Juan Andrés a los 4 meses, por ejemplo, a los 3 meses y medio, no levantaba la cabeza. Le costaba. Sí, le costaba. Entonces, claro, yo en mi amor desmedido, ya por lo menos que esté vivo, bueno, ya está medio vivo, está sano, tal. Ajá, Medio vivo. medio vivo, no Súper importa vivo. que no levante la cabeza.
Pero, gracias a Dios, y también eso fue un aprendizaje, la importancia de hablar, de amar a nuestros hijos con cordura y no con locura. Ujú. ¿Por qué? Porque yo amo a mi hijo con locura y que haga lo que sea. Es que él se quiere tirar, es que él no quiere comer, es que él quiere, no sé, lanzarse del techo. No, no, no. O sea, hay que establecer límites y hay que abrir los ojos. Entonces, a mí mi hermana me dijo, ¿no crees que, con miedo, ¿no? Ella, ¿no crees que Juan como que no levanta la cabeza? No sé. Y Claro. yo, Si nadie se lo quiere decir, yo soy su hermana y ajá, se lo voy a pero ella decir. tenía No, pero miedo. con miedo, claro, porque Porque es ¿Cómo lo va a que tomar ella? es claro, difícil, es exacto. una Entonces, situación difícil. ella difícil. después me dijo, claro, yo pensé que tú me ibas a decir, claro, como no es tu hijo el que estuvo en terapia intensiva, Claro. y lo pude haber hecho, pero no. Pero no fue así, gracias a Dios. Lo tomaste bien. Lo tomé bien y ella misma me buscó unas terapeutas ocupacionales y que, mira, me recomendaron fulanito, fulanito, fulanita, y empezamos la ronda de terapias ocupacionales y bueno, Y le perfecto. funcionó. Sí, le funcionó y era necesario, ¿sabes? O sea, Ok. porque por su cuenta, o sea, bueno, quizás lo iba a hacer, pero iba a ser Sí, va a tardar un mucho poco más más. más difícil. Y yo fui escuchando, o sea, les voy a contar una anécdota. Ok. Mi papá dice, no, es que para que Juan camine hay que ponerle manteca de culebra. Los ¿Qué? papás y sus cosas de Ajá, antes, pero ¿no? manteca de culebra, de una culebra, o sea, que hay Del que, En específico. Amazonas. no, que hay ¿Pero que de dónde sacan? cazarla, matarla y sacarle la manteca Hay el a momento. culebra para que le pongan la manteca de culebra, Dios mío santo. Y yo, No, y uno busca la manteca. ¿qué? La Por manteca, el supuesto. abuelo consiguió la manteca de la culebra. Mi El abuelo amor. cazando toda la noche para Ajá, conseguir la mandó una culebra. gente, un pueblo por ahí, que Dios mío, gracias Padre, me trajeron la manteca de culebra, que les digo que huele horrible. Pero O qué sea, datazo ni se este. imaginan. Y todas las noches embadurnábamos a Juan Andrés No te de creo, en manteca de serio. culebra para que ¿Estás segura que era él... manteca de culebra? Sí, claro, era Papá le dio manteca de mantequilla y que culebra. dale, nada más tiene que No, tener fe. no, era manteca de culebra porque O ñoña de culebra. no, ¿Qué olía, es eso? olía como a ñoño, ¿viste? O ¿Pero sea, qué es eso? Una manteca de ella. no, pero, bueno, nada, y después así también, o sea, yo por lo menos llamaba a Juan y no volteaba yo, ¿será que es sordo? Ay. Entonces, bueno, vamos al foniatra. Y fui al foniatra. Y luego, mira, yo creo que terapia de lenguaje. Terapia de lenguaje. Y hasta que no me dieron de alta. O sea, y aún así, ahora, bueno, como estamos en proceso de lectura, de escritura, tenemos otros desafíos. Hiciste todo lo que una madre puede hacer por sus hijos. Todo, todo, todo. Bueno, justo ayer, hoy, le dije a mi esposo que me mandó un video también de esa parte de los niños. Y le dije, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance en mi disponibilidad de vida, porque de tiempo no, porque yo quito todo, o sea, no importa, no hago nada, solo cosas para ellos, para que mis hijos lleven la mejor vida posible, y en especial Juan, por Eres supuesto. una recha porque, bueno, las mamás Las somos así madres en somos. realidad. Y siempre estamos queriendo hacer lo mejor para nuestro chamo. ¿Qué cambiarías de todo esto que te pasó, que aprendiste, que no aprendiste? ¿Qué dirías? Mira, no, yo cambiaría verme más en el médico, porque eso me pudo haber ayudado a hacer, no sé. Entonces, no, No, yo cambiaría eh, la quejadera que tenía antes de tener a mi hijo. Yo me quejaba porque estaba encerrada, yo me quejaba porque no puedo bajar, yo me quejaba porque no había gasolina, yo me quejaba porque no iba a dar a luz donde había nacido Marcela. Yo lloré, ustedes no se imaginan, a mares, porque a mi mamá le habían negado una visa y, o sea, y al final todo tenía que pasar así, como Dios lo había escrito. Mira, Entonces, disculpa, ahorita que me estás diciendo eso, me acordé del tema de Celia. ¿Puedo echar este cuento? Claro que sí. Pero antes o después que llore. Puedes ir Tú echándolo. sabes, con pelos y todo completo. Sabes que Celia cuando estaba también embarazada, ella se quería ir a dar a luz claro, fuera. Entonces, sus papás fueron a sacar la visa porque estaba vencida, bla, 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 y se la negaron. como mi mamá, O es la sea, misma o sea, historia. fue una cosa Dios es tonta tan que se la perfecto. negaron por una cosa, un error, o sea, una cosa tonta. Después, al pasar de los días, descubren esto que tiene Celia, que tiene el tumor y todo. Y yo me acuerdo que yo le dije, Celia, ¿tú no te has dado cuenta que todo ha sido como que tú tenías que estar aquí? Claro. Que tú tenías que estar aquí y dar a luz aquí con tu familia, con tus amigos, acompañada, porque capaz te fueras y ibas a estar allá sola con tu Sola, mamá, es que a mí me iba a pasar lo quizás. mismo. Y por eso digo, ahora hay que darle gracias a Y Dios. es bello cómo Dios obra y uno no se da cuenta en el De momento. manera perfecta, sí. No te da- Bueno, es que yo también, yo lloré. Nosotros fuimos a Bogotá, le negaron la visa a mi mamá, que la estaba renovando. O sea,
Yo lloraba, lloraba. Y de paso, entonces, también cambié el pasaje y fue, o sea, perfecto, porque yo me venía un sábado, cambié el pasaje para el miércoles y el viernes cerraron los vuelos. Entonces yo me hubiese quedado en Bogotá esperando la visa sola, sin mi hija, porque mi hija estaba aquí con su papá allá. Y después yo pensaba, me hubiese ido allá y me pasa todo esto que me pasó, o sea, y creo que no lo hubiese aguantado sola. Dios No, trabaja, ¿sabes? Dios trabaja por caminos Claro. misteriosos y Él sabe, No. Y el tiempo de Dios es perfecto. Yo creo que esto sí. está más que No, más que claro. claro. Entonces yo lo que cambiaría es que fuera más agradecida. O sea, más gratitud a la vida, más gratitud, todo lo que parece obvio. O sea, gracias por el agua, porque me abrí los ojos, porque respiré, gracias, tal. Y siempre agradecer antes que pedir. Eso también me quedó claro a mí. Y si tienes que pedir ayuda, pides ayuda, tampoco está mal. No, pero siempre claro, agradeciendo. no, pero agradecer a Dios. A Dios. A Dios, exacto. No, pedir ayuda, me he cansado de pedir No. ayuda. O sea, ya no. Amiga querida, gracias por compartir tu historia. Esta es una de las confesadas del mes. Recuerden que si tienen una historia maravillosa o inspiradora como la de Alba, pueden escribirnos para que estén aquí y nos cuenten e inspiren a todos los que nos ven. Gracias por Gracias estar. por la sigue llorando. Yo no puedo hablar. Gracias por la invitación. Véanos por el Y a ellos Porche me todos toca los martes a forever. las 6 de la tarde.